En el desarrollo de software también es muy frecuente manejar recursos como archivos, donde podemos leer de archivos y podemos escribir a un archivo. Dada la importancia de los archivos en el uso de una aplicación para de manera temporal poder guardar algún tipo de datos y luego leerlo, sirve como un mecanismo de persistencia de la información para que no necesariamente el programa esté ejecutándose en memoria y guardando los datos en memoria, sino que a través de poder guardar los datos en un archivo, cuando la aplicación se cierra, o sea, sale de memoria y vuelve y entra en memoria, podemos capturar los datos que alojamos de manera permanente en un archivo. Entonces, visto la importancia de trabajar con archivos, vamos a ver cómo desde el lenguaje Python podemos trabajar con archivos. Y Python nos facilita mucho la forma en que trabajamos con archivos. Vamos a dedicar especial atención a los archivos de texto para simplificar el proceso. Tenemos aquí un archivo prueba.txt que está en nuestra ruta del proyecto y vemos como tenemos varias líneas en las cuales podemos leer y escribir dicho archivo. Entonces vamos a ver los pasos necesarios para poder leer el archivo. Lo primero es que debemos crear un objeto de tipo archivo. Vamos a crear aquí, por ejemplo, un objeto de tipo file. Y para poder abrir el archivo simplemente tenemos que iniciar nuestro comportamiento, nuestra operación, nuestro método open y especificar cuál es el archivo que necesitamos abrir en este caso. Entonces ponemos prueba y simplemente con una iteración, un bucle for, podemos recorrer el archivo que acabamos de abrir. Entonces si queremos vamos a utilizar un mecanismo para imprimir cada línea que contiene el archivo. Entonces simplemente ponemos por cada línea, vamos a ponerla aquí para que se entienda mejor, por cada línea in file, que es el archivo, vamos a imprimir dicha línea. Entonces vamos a ejecutar esto. Vemos el resultado de ejecutar esto y vemos que se ejecutan cada una de las líneas que se leyó del archivo prueba.txt y fíjense que le fue agregando un nuevo línea, un new line al final de cada archivo. Podemos eliminar esto o evitar que esto pase indicando cuál es el carácter que queremos que se imprima al final de la línea. Podemos escribir aquí un parámetro end y especificar que no queremos ningún carácter, que es un carácter vacío. Entonces ahí ejecutamos y vemos cómo cambia la ejecución y ya no elimina el carácter de nueva línea que anteriormente se imprimió. También hay que saber que cuando abrimos un archivo, en este caso un archivo de texto, tenemos diferentes modos para operar el archivo. Tenemos el modo de por defecto, que es el modo de lectura. Este modo es el modo por defecto, no necesariamente tenemos que agregarlo. Vimos que pudimos leer sin agregar este carácter, pero también podemos especificar modo escritura con una W de write o modo append, que es para poder insertar datos al final de la línea del archivo. O sea, si hubiésemos agregado una octava línea, podemos hacerlo sobre el archivo, pero tendremos que usar el modo append. Podemos también leer archivo de texto especificando una T al final, read text o write text. Podemos especificar que queremos leer archivos binarios, read binary. En este caso los archivos binarios pueden ser archivos que contienen un volumen alto de información, como que contienen muchos caracteres y lo leemos mediante un flujo, un stream de bytes, y podemos utilizar para esto lectura de un archivo de una imagen, un archivo de audio, un video en su representación de flujo de bytes. Igual para escribir podemos utilizar WP, pero en este caso vimos cómo podemos simplemente leer y sin especificar el modo que queremos para la lectura. Imaginemos entonces que queremos escribir en un nuevo archivo. Entonces vamos aquí a crear un nuevo archivo. Vamos a poner destino. Y entonces abrimos nuestro nuevo archivo, pero en modo escritura. Vamos a crear aquí nuevo file.txt y especificamos que va a ser en modo de escritura. Acá vamos a especificar en modo lectura, ya que especificamos aquí el modo
escritura, y luego aquí especificamos que queremos escribir y simplemente especificamos acá que queremos imprimir cada línea en el archivo destino, ¿verdad? Entonces guardamos, ¿verdad?, cada línea en el archivo destino y vamos aquí a imprimir que finalmente concluyó la escritura para especificar el estado de que ya finalizó y vamos a ejecutarlo. Entonces para escribir nuestro archivo lo único que tenemos que hacer es especificar aquí file igual a destino, ¿verdad?, para que la función la iteración de cada línea en el archivo origen me permita escribir en el archivo destino que especificamos con el nombre destino. Y vamos aquí a imprimir un mensaje de que el proceso ha concluido para saber que la escritura del archivo ha concluido. Entonces vamos ahora a ejecutar y fíjense cómo se imprime, terminó la escritura y se debió haber creado aquí un nuevo archivo. Vamos a refrescar esto y en efecto fíjense que se creó un nuevo archivo, nuevo file .txt, que si lo abrimos debe tener el mismo contenido del archivo prueba.txt que sirvió como archivo origen. Entonces con esto vimos cómo nosotros podemos utilizar nuestra aplicación para escribir y leer desde archivos de texto en este caso, pero igual podemos poder leer archivos como imágenes, archivos de multimedia a través de la lectura de archivos en stream de bytes. Entonces con esto abarcamos lo necesario para manejar la lectura y escritura de archivos y así poder implementar esto en nuestro proyecto.